Quiero descansar en el más modesto cementerio valenciano, junto al Mare Nostrum que llenó de ideal mi espíritu. Quiero que mi cuerpo se confunda con esta tierra de Valencia, que es el amor de todos mis amores. En la segunda mitad del siglo XIX, una hornada de grandísimos escritores españoles abraza la corriente literaria del naturalismo. En este canal ya hemos analizado parte de la obra de Benito Pérez Galdós, pudiendo establecer interesantes vínculos entre la novela picaresca de nuestro siglo de oro y el realismo del Madrid galdosiano. La mayúscula impronta que el genio gran canario dejó en nuestra literatura decimonónica ha opacado en cierto modo la obra de una extraordinaria generación de novelistas que en las dos últimas décadas de la centuria se convierten en exponentes de esa forma radical y evolutiva del realismo a la que llamamos naturalismo. Allende el Madrid galdosiano, el naturalismo español nos permite viajar por buena parte de la geografía nacional. Con los Pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán nos lleva a la Galicia rural. Con la regenta, Alas Clarín nos descubre aquella vetusta tras la que se esconde Oviedo. Pero ahora toca viajar a tierras levantinas, a aquella Valencia de huerta y mar que nos exhibe uno de sus hijos predilectos. Hoy hablamos de La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Quien haya leído la biografía de Blasco Ibáñez estará de acuerdo en que su vida parece extraída de una novela de aventuras, digna de una trama de Salgari o Julio Verne. Republicano militante y anticlerical, combinó su labor narrativa con una intensa actividad política. Sus particulares ideales irán permeando en su Valencia natal hasta cristalizar en todo un movimiento de masas, el blasquismo. Su firme oposición al régimen de la Restauración borbónica y al sistema canovista conllevó su persecución y encarcelamiento en una treintena de ocasiones, además de varios exilios en Italia o Francia. En 1895 alentó una manifestación contra la guerra de Cuba, que desembocó en choques con la fuerza pública. Blasco Ibáñez había sido muy crítico con el sistema de quintas, que permitía eludir el servicio militar a quienes pudieran acogerse a la redención en metálico, con lo que a Cuba iban a combatir principalmente los hijos de los pobres. Perseguido por la autoridad militar, se refugió varios días en distintas ubicaciones de Valencia, mientras algunos conocidos le preparaban el embarque en un vapor que le permitiría escapar a Italia. La génesis de La Barraca se inserta precisamente en este contexto. Oculto en los altos de un despacho de vinos próximo al puerto, el fugitivo escribió en 2 tardes un cuento sobre la huerta valenciana, al que tituló Venganza Moruna. El propio Blasco Ibáñez confesó que permanecía oculto en un entresuelo de techo bajo, sin poder asomarse a las ventanas, pues daban a una calle muy transitada por la policía y la Guardia Civil, con lo que decidió escribir para sobrellevar la soledad y la incertidumbre. Con su marcha a Italia, el manuscrito de Venganza Moruna quedó abandonado en aquella estancia. Un peligroso subversivo para el régimen de la Restauración y todo un ídolo en su tierra. El blasquismo se cimentó sobre una personalidad arrolladora. Blasco Ibáñez se granjeó el apoyo del pueblo valenciano con mítines y discursos pronunciados al aire libre, a los que acudían multitudes. El pueblo de Valencia estaba con Blasco. Tras regresar del exilio, en uno de sus discursos, reconoció al joven propietario de aquel despacho de vinos que le había servido de escondite en 1895. Blasco quiso volver a visitar ese lugar y, para su sorpresa, pudo recuperar algunas pertenencias que había dejado allí, entre ellas el manuscrito de Venganza Moruna. Aquella noche, releyendo su propio cuento, que le causó gran interés, le asaltó la idea de ampliar la narración y convertirla en una novela sobre la idiosincrasia de la huerta valenciana. Aquel proyecto llegó a buen puerto. El cuento Venganza Moruna se convirtió en la excepcional novela de La Barraca, mayúscula obra del naturalismo español del XIX. La Barraca narra el escabroso periplo de una familia de labradores foráneos que se asienta en el corazón de la Vega del Turia, con el propósito de poner en marcha unas tierras que les han sido arrendadas. Estas, como la barraca que habitaba el anterior arrendatario, llevan 10 años abandonadas, pero aquella familia, encabezada por un labriego cabal y laborioso de nombre Batiste, acoge con ímpetu la tarea de sanear la tierra y retoñar las cosechas. Sin embargo, pronto se desatará una abierta hostilidad contra los recién llegados por parte de un vecindario que no acoge con buenos ojos a unos extraños que no terminan de adaptarse a la ley de la huerta, ora dictada por la costumbre, ora por la fuerza.
El ambiente de la novela se construye sobre una marcada oposición. La hermosura de la fértil huerta valenciana, con el arrullo de la acequia y la fragancia del azahar, contrasta con el oscuro proceder de los labradores que, sometidos a interminables jornadas de trabajo para sostener la fecundidad de estos campos, acuden a la treta, el engaño o al empleo de una violencia indómita para defender sus haciendas. En la barraca no hay héroes, sino supervivientes. La huerta se dispone como un enorme mosaico sobre cuyas teselas sobrevuela la miseria, esquivada solo de forma efímera con bregadas cosechas que con frecuencia se acaban malvendiendo. La novela naturalista llevó el realismo literario a sus últimas consecuencias. Marcados por un determinismo que implica la construcción de personajes con una dependencia absoluta del entorno, los autores naturalistas presentan sus trabajos como un estudio de la condición humana, en el que cabe aplicar el método científico a la literatura. En La barraca se puede comprobar cómo este determinismo deviene en pesimismo, ante la imposibilidad del protagonista de escapar del entorno que le atrapa y le estrangula, sin dejar espacio al libre albedrío. Vicente Blasco Ibáñez retrató mejor que nadie aquella Valencia de huerta y mar. La barraca es una radiografía del hombre sometido y la tierra dura. No romantiza aquella Vega que le robó el corazón, sino que la dibuja con sus vilezas y miserias mediante el pincel de la realidad. Muerto en Francia en 1928, sus restos fueron trasladados a Valencia en 1933, donde cerca de 400.000 paisanos le brindaron un emotivo homenaje mientras los pescadores del Grao portaban su féretro. Con el apoyo de las autoridades de aquella república por la que tanto luchó y nunca llegó a conocer, quedaba cumplida la voluntad de aquel hijo predilecto de la ciudad, y junto al Mare Nostrum, su cuerpo se confunde en la tierra que tanto amó y que mostró al mundo mediante su pluma virtuosa.